Buenas noches a todos. Eh, Mi nombre es Mauricio González. Yo soy representante de la empresa Cronotex, que es la que se dedica a este tema de la fabricación de pisos hace más o menos 80 años. Hoy vamos a ver un temita muy práctico que es cuáles son los atributos de los pisos laminados. Vamos a hablar de los pisos laminados que son imitación madera. No vamos a hablar de SPC, ni vinilos, ni chapillados, ni pisos de ingeniería, solamente lo que son pisos laminados imitación madera. ¿Listo? Vamos a ver esos atributos. Vamos a ver una partecita de qué es la instalación. Y ya para terminar, vamos a ver lo que son cuidados y mantenimiento de estos pisos. ¿Listo? Pues nosotros, como yo les venía diciendo, trabajamos para Cronotex, que es una empresa alemana que se viene desempeñando en la elaboración de estos materiales, pero igual la charla sirve para cualquiera de los pisos laminados que ustedes pueden encontrar en el mercado. ¿Listo? Bien, voy a ir cada que vaya terminando un temita, voy a dar un espacio de 5 minuticos para resolver inquietudes y preguntas que ustedes tengan. Entonces, yo les doy la señal de cuando ya podemos hacer la pregunta terminando cada una de las partes. ¿Listo? Y si nos queda tiempito al final, vamos a hacer también un espacio para las preguntas que quedaron así como pendientes. Entonces, muchas gracias una vez más por la invitación. Vamos a sacar el mayor provecho de esta charla. ¿Listo? Bueno, entonces damos inicio. ¿Quién es Cronotes? Como yo les venía diciendo, es una empresa que viene elaborando este tipo de material, pisos laminados hace más o menos 80 años. Somos pioneros en el tema de fabricación de pisos laminados, entonces tenemos bastante tiempo en el mercado. Y hablando de los atributos de los pisos laminados, pues nuestro primer atributo es que nuestros pisos son alemanes, completamente alemanes. Nuestro segundo atributo es que los pisos laminados que nosotros fabricamos no son elaborados con materia prima de bosques nativos. Nosotros tenemos nuestros propios bosques cultivados y a medida que vamos talando, vamos resembrando nuevamente para poder elaborar nuestros productos. La materia prima que nosotros utilizamos pues es pino, ¿listo? Entonces ahí está nuestro segundo atributo. Se elaboran a partir de materias primas autosostenibles, ¿listo? Nosotros no talamos bosques nativos, nosotros lo elaboramos con base a nuestros bosques cultivados, ¿listo? O sea que eso nos ayuda a la ecología y al medio ambiente. Vamos a hablar un poquito del panel antes de seguir con los atributos. ¿Cómo viene elaborado este panel? Resulta que nuestros pisos laminados tienen 4 capitas. Esas 4 capas se distribuyen de la siguiente manera. La primera capa, que es la que tenemos aquí, y es la capa superior, que se llama overlay. Esa capa nosotros por lo general no la vemos, pero ahí está, porque es la que nos da la resistencia a la abrasión. Esa capa es la que nos resiste, la que nos determina el tráfico de los pisos. ¿Listo? En algunos listones viene esa capita texturizada, en otros viene completamente lisa. Lo importante es que ahí está siempre esa capa, ¿listo? No la vemos, pero ahí está. Nuestra segunda capa es una fotografía, es esta que les estoy señalando aquí, es una fotografía con la impresión en un papel craft de un tipo de madera. En este caso vamos a hablar de un tipo de madera. ¿Qué tipo de madera? Podemos fotografiar un roble, un haya, un cedro, un cerezo, dependiendo del acabado que nosotros vayamos a darle a nuestros pisos. ¿Qué hacemos? Tomamos una fotografía, la editamos, la ampliamos y la imprimimos en un papel y lo colocamos aquí en esta capita de acá. ¿Listo? Aquí abajo tenemos una segunda capa que es el alma, el cuerpo de los pisos laminados. Esta segunda capa está elaborada en un tablero de HDF. Ustedes normalmente han conocido el MDF.
El MDF significa Middle Density Fiberboard, una lámina de media densidad. Pero los tableros de los pisos laminados están elaborados en HDF. Si nosotros miramos un tablero de MDF y uno de HDF, visualmente son la misma cosa. Pero la diferencia es que el HDF es High Density Fiberboard, una lámina de alta densidad. ¿Para qué los hacemos en HDF? Para que estos tableros nos resistan carga, nos soporten peso. Entonces, por eso, entre más denso sea la lámina de HDF, más carga nos va a soportar este tablero de acá. Este tablerito de acá es el que se desarrolla o se elabora a partir de la materia prima que hablamos al principio, que era pino. ¿Listo? Bien. Tenemos una tercera capa, que es esta cafecito oscuro que nosotros tenemos aquí en la parte inferior, y esa se llama la capa estabilizadora. Esa capa es la que nos ayuda a que el listón no se nos deforme ni a lo largo ni a lo ancho con los diferentes cambios de temperatura a los que está sometido el material, ¿listo? Y una cuarta capa, que es esta gris que nosotros vemos en la parte inferior, que es un diseño de sonido. ¿Cómo así? Es un aislante acústico que viene en fibra. ¿Listo? Eso es como, hagan de cuenta un pedacito de alfombra en la parte inferior de los pisos laminados. ¿Vale? Entonces, después de tener estas cuatro capas, mediante un proceso térmico más o menos a unos 600 grados centígrados, y lo metemos en unas máquinas gigantes, porque metemos tableros más o menos de 8 pies por 8 pies, y mediante ese proceso de calor, fundimos esas cuatro capas en una sola lámina. De ahí que viene el término de pisos laminados o fotolaminados o pisos de instalación flotante. Entonces, con esos tres términos ustedes los pueden encontrar comercialmente. ¿Listo? Bien. Después de que nosotros sacamos esas láminas gigantes, así como vienen las láminas de Madecor o de MDF o de los paneles con los que se construyen cocinas y todo eso, nosotros procedemos a cortar los listones de acuerdo al ancho y el largo que nosotros lo necesitemos. Después de cortarlos, le hacemos el ruteado para los clics. ¿Listo? Y todo este proceso, después de que nosotros cortamos, elaboramos y todo esto, pasa por unos estándares o por unos controles de calidad donde miramos que el color, el diseño, el acabado final, que las láminas no vengan alabeadas, que los sensores de temperatura nos miden que toda la humedad de las tablas esté pareja, que no salga una más seca y otra más húmeda que las demás y que estén pues en su humedad correcta, y que los clics de anclaje que están en los bordes de las tablas estén bien calibraditos, ¿vale? Todo eso lo hacemos mediante un proceso tecnológico. Todo es mediante proceso tecnológico. Aquí la mano del hombre interviene muy poco. ¿Listo? Bueno, una de esas pruebas de calidad que se le hace a estas láminas es que cogemos una bolita que pesa más o menos 250 gramos, la colocamos aquí y la soltamos. Aquí está la tablita de nuestro piso laminado. Cuando nosotros soltamos esa bolita a 1 metro de altura, esta lámina no se debe sumir o no se debe hundir. He ahí la importancia de que las láminas de piso laminado sean fabricadas en HDF y no en MDF. ¿Listo? Si esto fuese MDF, posiblemente se suma la lámina con el peso de esa bolita de hierro, una esfera. ¿Listo? Pero entonces, con el HDF no debería sumirse, no debería hundirse esta lámina. Esa es una de las pruebas. Y otra de las pruebas es esta. Esta maquinita que nosotros tenemos aquí se llama un Taber. Y esta prueba se le hace a casi todos los pisos, a todos los pisos de diferentes materiales, mármol, cerámica, vinilos, en fin.
¿Qué hacemos con esta maquinita de Taber? Nosotros cogemos un pedacito de tabla de más o menos de unos 15 por 15 centímetros, lo ponemos en este rodillito de acá y aquí ustedes ven unos pesos en estos bracitos que están aquí, unos pesos a los lados y en el centro unos esmeriles. ¿Listo? O sea, unas lijas. Bajamos este bracito y empezamos a girar nuestra tabla. A determinado número de vueltas, ahí es donde nosotros empezamos a determinar el tráfico del piso. El piso más débil, llamémoslo así, el que menos resistencia nos da a la abrasión, nos aguanta 8000 vueltas en esta maquinita de tar. ¿Listo? Entonces, más o menos háganse ustedes una idea de que son 8000 vueltas con pesos a los lados y con lijas acá. Transfórmelo más o menos a pisadas. En pisadas serían muchísimas pisadas, ¿listo? Porque nosotros no andamos arrastrando los pies ni con lijas en los zapatos, ¿listo? Entonces, esas 8000 vueltas que resisten nuestro piso más débil son bastantes pisadas, o sea que tienen una buena resistencia a la abrasión. Entonces, en esta prueba de Taber, nosotros lo que medimos es la resistencia de esa última capa, ¿se acuerda que hablamos que se llamaba overlay y que no la veíamos? Y en la anterior vemos la densidad de la lámina de HDF. ¿Listo? Entonces, entre más densa sea la lámina de HDF y más resistencia tenga esta capa superficial que es el overlay, más tráfico nos va a resistir el piso laminado. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos a hacer una pausita y quiero saber si alguno tiene preguntas. Tenemos una pregunta, don Luis Alfredo. Te voy a activar el micrófono. Bueno, no tienes, me parece que no tienes micrófono. Bueno, las dos personas que levantaron la mano no tienen micrófono para encender. Si desean dejar su pregunta en el chat, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Pregunta. Bueno, sí, tenemos de Cora Cali. Te voy a permitir el acceso al micrófono para que puedas realizar tu pregunta. Hola, buenas. Buenas noches. Buenas noches, jefe. Lo que pasa es que yo puse un piso laminado. Es que no tengo cómo mandarte una foto para que lo veas. ¿Será que me puedes mandar un número de teléfono o algo para yo mandarte el video o una foto que tengo? Lo instalé y se ve que como que no le dieron buen uso y ese piso laminado se peló feísimo acá encima. Está deterioradísimo. No sé, las juntas como con las patas de las mesas y las sillas como que lo dañaron. Está muy, muy, muy feo, muy malo. ¿Qué pudo haber pasado ahí, jefe? Ahí lo que pasa es que puede ser una mala mantención del piso laminado, mal cuidado, ¿listo? Porque que un piso se desgaste, por lo menos debe tener unos 5 años de instalado para que se le empiece a ver el desgaste. Si no, entonces es mal cuidado. Mal ¿Listo? cuidado, ¿cierto? Ahí una garantía, ¿yo qué puedo decir como instalador sobre una garantía? No hace una garantía ahí. Ahí sí ya depende de cómo ustedes hayan llevado el contrato de eso, porque ahí sí no puedo Hace como meterme un yo año en eso. Bueno, también. en cuanto a lo que hemos hablado de la charla hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Don Juan Carlos Arboleda, si desea encender su micrófono, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Mi pregunta es por qué el piso laminado, donde son los empates o las juntas, se va deteriorando y se va reventando. ¿Por qué? Por las sillas de los escritorios. De los escritorios siempre se daña el piso en las juntas. Sí, lo que pasa es que si es un piso de junta perdida, llamamos junta perdida cuando no se ve su unión, ¿no? Que los pisos no son biselados, esa parte en las uniones de los dos listones sufre mucho. Ahí es donde recibe completamente los golpes de las pisadas o de las patas de las sillas, como dicen, o de las camas, de las mesas.
Entonces, cuando arrastramos las cosas, esa parte, esa unión entre los dos listones recibe todo el golpe y esa es la parte que más se desgasta, llamémoslo así, o se despica. Por ende, cuando hay ese tipo de materiales, digamos en un call center o que hay mucho tráfico, se recomienda pisos de alto tráfico, precisamente porque esos sí vienen biselados y se protege un poquito más el material en cuanto a ese tipo de afecciones que recibe por los diferentes golpes. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a seguir con la charla. Entonces, ya después de tener estas dos pruebas que son las que más se le hacen y todo el control de calidad que habíamos visto anteriormente, ahí es donde nosotros empezamos a definir los tráficos que resisten los pisos laminados. ¿Listo? Entonces, tenemos esta abrasion class, que ustedes encuentran esto en las etiquetas de los pisos laminados. Comercialmente en las etiquetas se ve esto. AC3, clase 31, 32 o 33. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Y aquí arribita debería haber uno que dice AC3, clase 23. Resulta que el AC es una normatividad europea que se refiere a la clase de abrasión que resisten los pisos. Y el 31 o la clase 31, 32 y 33 es la resistencia a la abrasión de cada uno de estos. Pero ¿cómo así, Mauricio? Listo. Entonces les voy a mostrar acá. Entonces, en las etiquetas de los pisos laminados, ustedes van a encontrar que dice AC3, clase 23, AC3, clase 31, AC4, clase 32 y AC5, clase 33. ¿Listo? Este 3, 4 y 5 se define como la densidad de la lámina del HDF. Entre más densa sea la lámina, más resistencia nos va a dar a mayor carga. ¿Listo? Y entre más alta sea la clase, más tráfico nos va a resistir la capa de overlay que les decía al principio, que es la que está expuesta a las pisadas. ¿Listo? Entonces estas dos cositas van ligadas para determinar lo que ustedes normalmente llaman en la cerámica, en el porcelanato, que es tráfico. Nosotros en los pisos laminados lo llamamos clase. Entonces, aquí pongamos cuidado un poquito porque es que siempre que nosotros vamos a comprar un piso o a recomendar un piso, siempre lo compramos o lo recomendamos de acuerdo al grosor de la lámina. Y resulta que eso es una gran mentira. No todos los pisos laminados, porque este normalmente viene en 6 milímetros, este normalmente viene en 7, este en 8 y este en 10 y 12 milímetros de grosor. Entonces, cuando vamos a comprar un piso laminado, nosotros decimos, ay, véndame un piso de 8 milímetros. Pero les cuento que hay pisos de 8 milímetros que son clase 23. Y les cuento que hay pisos que son de 7 milímetros que son clase AC5, clase 33. Entonces, cuando vayamos a comprar un piso, miremos esto. Esto estaba relacionado con la pregunta que me hizo el señor ahorita. ¿Por qué se pudo haber desgastado este piso laminado tan rápido? De pronto comprar un piso de 8 milímetros que era clase 23 y se lo vendieron al cliente como si fuera un piso de clase 32, o sea que le fuera a aguantar más tráfico, pero que realmente es un tráfico residencial general. Entonces, si yo lo ubico un piso de esto residencial general en un tráfico comercial alto o comercial moderado, pues obviamente se me va a desgastar muy rápido. Entonces, tengamos en cuenta este puntico. Nunca, nunca, nunca el grosor de la lámina, el milimetraje de la lámina nos determina el tráfico del mismo. Siempre miremos la etiqueta y miremos la clase, ¿vale? Bien. Entonces, ahí sí vienen los diferentes tráficos y líneas que se manejan. Este AC323 que yo les decía que normalmente viene en 6 milímetros es un tráfico residencial general. El AC3 clase 31 es un tráfico comercial moderado.
el AC4 clase 32 que normalmente viene en 8 milímetros o 10 milímetros, dependiendo, viene para un tráfico comercial alto. Y el AC5 clase 33 que normalmente viene en 10 y 12 milímetros, es para un tráfico comercial intenso. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna otra preguntita? Recuerden, si tienen alguna inquietud, pueden levantar la mano y con gusto les cedemos la palabra. Don Luis, le voy a permitir activar el micrófono. Don Luis Garzón, adelante. Listo, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, digamos, eso es en cuanto a la parte general, pero en cuanto a la resistencia que tiene cada piso de estos a la humedad, digamos, ¿cuál podría ser la recomendación para un sitio bastante húmedo? O sea, ¿qué tipo de material debería tener o debería uno tener en cuenta para comprar un piso? Ok, si usted tiene un lugar donde es bastante húmedo, o sea, que se siente que la humedad relativa es bastante alta y el nivel freático, o sea, de la placa es bastante alto, Sí. se recomienda comprar un piso RH, o sea, resistente a la humedad, que ya comercialmente los hay. Nosotros en este momento aquí en Colombia no tenemos esta clase de pisos, pero sí comercialmente vienen, sí se consiguen. Obviamente pues son más costosos, pero eso no quiere decir que el piso sea 100% resistente a la humedad, porque como yo les decía a ustedes inicialmente, el material que nosotros usamos, la materia prima, es pino. Ese pino que se hace, se muele, se tritura y se utilizan adhesivos a base de agua Claro, para poderlo pegar o para compactarlo. cuando lo compactamos, utilizamos adhesivos para que esa compactación no se desarme. Entonces, esos adhesivos son a base de agua. Y todos los pisos laminados, su mayor enemigo es el exceso de agua y en un tiempo prolongado. Entonces, si ustedes tienen bastante humedad, no se recomienda colocar este tipo de pisos, digamos, en zonas como son cocinas, baños, garajes, terrazas, andenes exteriores, en fin, porque va a haber un exceso de agua y en un tiempo prolongado. Entonces, el enemigo número uno de los pisos laminados es el exceso de agua y en un tiempo prolongado. Entonces, ahí no recomendaríamos colocar ningún tipo de piso laminado. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? El arquitecto Juan Castrillón tiene una pregunta. Sí, me escuchan. Sí, señor. Buenas noches. Me devuelvo, le hago una pregunta. ¿Alguna norma técnica colombiana para este tipo de pisos? Lo que pasa es que aquí en Colombia nosotros no los fabricamos. Si nosotros hacemos una similitud, son las mismas normas ISO 9000 y 9001 que aplican acá en el país o las normas ICONTEC. Como les venía yo diciendo, SAC es una normatividad europea que crearon ellos pues para la fabricación de pisos laminados. ¿Listo? No sé si contesté bien su pregunta. Entonces, en el caso de que yo tenga que hacer una interventoría, Sí, señor. en base a qué norma me sustentaría para poder recibir ese piso? Cada producto, al ser nacionalizado, él debe traer una ficha técnica. En la ficha técnica del proveedor, él debe tener las especificaciones técnicas del piso que usted necesite hacer la interventoría. Don Javier Torres tiene una pregunta. Don Javier no tiene micrófono. Si desea, don Javier puede realizar su pregunta en el chat porque no me sale la opción de micrófono. Por ahora vámonos con don Juan David Restrepo Bernal. Don Juan David, adelante. Si deseas activar el micrófono.
don Juan David. Bueno, creo que no, podemos... Ah, bueno. Hola, Sí, adelante. buenas noches, ¿cómo están? Yo Buenas apenas noches. puedo entrar a la reunioncita, entonces no he podido escuchar mucho. Pero yo te hago una preguntita. Este piso que es CPC creo que es, el que es que es un piso nuevo que salió. Es vinilo. Sí, el vinilo. Sí, señor. Ese vinilo también tiene resistencia, se puede poner también en áreas entre húmedas o no es muy recomendable. Como en- Ay, sí, don Juan David, la verdad, yo de vinilos no sé mucho. Yo les puedo hablar lo que usted necesite de pisos laminados con solamente mucho gusto. laminado, es la Sí, de hoy. señor. En este momento, sí, señor. Solamente estamos con piso laminado. Ah, perfecto, muchísimas Sí, gracias. señor. Qué pena, no, tranquilo. Acá doña Olga Lucía me pregunta que si es decir que a mayor clase, mayor resistencia al tráfico. Sí. A mayor clase, mayor resistencia a la abrasión, o sea, es un mayor tráfico, resistente a mayor tráfico. ¿Listo? Bien. Entonces continuemos con la charla. Vamos a terminar de ver los atributos de los pisos laminados y pasamos a lo que es la parte de instalación. ¿Listo? Entonces aquí otros atributos que tenemos de los pisos laminados es que vienen con diferentes texturas y acabados. Entonces, unos vienen imitación madera, otros vienen imitación piedra, otros imitación mármol. Como yo les decía a ustedes, una de sus capitas es una foto impresa. Entonces, esa fotografía impresa nosotros podemos colocar aquí lo que querramos, imprimimos esa fotografía y encima le damos el acabado con el overlay. Listo, tenemos diferentes brillos, texturas, 2 láminas, 3 láminas, unos vienen biselados, otros vienen junta perdida. Aquí en estas fotografías podemos ver, digamos, un acabado imitación piedra y aquí en la parte inferior un acabado madera. Entonces, pues ya eso depende del gusto del cliente. ¿Listo? Otros atributos que tenemos de estos pisos es que son de bajo mantenimiento, o sea, la limpieza de este material es muy fácil de hacer. No se requiere ningún producto específico para su limpieza, ¿no? Simplemente traperito húmedo en agua bien escurrido y en dirección a la veta del piso. Son resistentes al fuego por su parte superior. En condiciones normales estamos hablando porque si hay un incendio, pues obviamente se nos van a quemar porque la materia prima pues es pino, es madera, entonces pues si hay una condición extra normal, pues se va a quemar. Son resistentes a las quemaduras de las colillas de cigarrillos, o sea, si se le cae una colilla de cigarrillo encima, pues no se va a quemar, no va a quedar ahí la marquita. Otras que no se desvanecen fácilmente y con el tiempo, o sea, dura su brillo y su color dura por muchos años. La única forma que se nos desvanezca este brillo es que el piso quede completamente expuesto a la luz del sol. ¿Listo? Entonces, son bastante resistentes. Otra cosita que mencionamos aquí y es que son resistentes a la carga y al impacto, lo que les explicaba yo al principio del HDF. Resistentes a la abrasión, lo que hablamos de las clases, o sea que nos resisten buen tráfico. Que se producen a partir de materias primas sostenibles, los que yo les expliqué al principio, que nosotros no talamos bosques nativos, sino son bosques cultivados. Ofrecen comodidad y confort al caminar sobre ellos y que vienen bien equipados para la instalación sobre placa de calefacción por tuberías de agua caliente y que son resistentes a las manchas. Los pisos laminados no se manchan. ¿Listo? Don Augusto tiene una pregunta, lo veo levantando la mano. Don Augusto Vélez, ¿me escucha? Don Augusto tampoco tiene la opción de micrófono. Micrófono. Así es, si gustas escribirnos por el chat. Ok, listo. ¿Alguien más había levantado la mano? Don Julio César. Muy buenas noches. Buenas noches. Es que quería hacer una pregunta. A ese piso,
por ejemplo, se le puede aplicar ceras, alguna cosa para uno mantener el brillo. Ok, muy buena pregunta, ya les contesto. Aquí don Giovanni Marín me pregunta, ¿qué tanto tiempo resiste con una colilla de cigarrillo encendida? No entiendo muy bien la pregunta. Si yo pongo la colilla directamente al overlay del piso laminado, posiblemente se me forme una manchita blanca, pues porque esto ya no es una condición normal. Yo me refiero es de pronto que se cayó la colilla de cigarrillo y terminó de su ciclo de cigarrillo ahí prendido, pues no se va a quemar. Pero si yo lo pongo directamente haciéndolo adrede, posiblemente sí se me queme el material. ¿Listo? Bueno, me preguntaba que qué tipo de productos para la limpieza o para mantenimiento de los pisos laminados. Nosotros como Cronotes, fabricantes directos del producto, no recomendamos ningún producto para su limpieza o mantenimiento. ¿Listo? Nuestros pisos, los que fabricamos nosotros, Cronotes, simplemente la limpieza se hace con traperito húmedo, en agua y en dirección a la veta del piso. No es nada más. Bien escurrido ese trapero, sí, mejor dicho, casi seco. ¿Por qué? Porque como los pisos laminados no se manchan, pues no necesitan ningún otro producto para su limpieza. Los pisos que vienen brillantes, ya vienen brillantes y no tampoco necesitan ningún mantenimiento para mantenerles su brillo. Obviamente los pisos brillantes, a medida que va pasando el tiempo, van a ser más susceptibles a verse su desgaste con el pasar de los años, pero no, eso ya es un desgaste natural del piso, entonces no hay necesidad de aplicarle ninguna cera, ni sellador, ni absolutamente nada. ¿Listo? Bien. Vamos a pasar aquí a una partecita. Vamos a dejar de compartir esta presentación y vamos a ver la parte que es instalación. Porque el éxito de un piso laminado depende de una excelente instalación. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla. Y ahorita me dicen si ven el video que les voy a colocar. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, está en blanco, pero sí. Entonces, déjame. ¿Cómo hago aquí para compartir mi pantalla? Mi video. Veo que ven la parte blanca, pero no ven el video. Mm, ¿Te parece si contestamos algunas preguntas mientras? Sí, dale, vamos. Listo. Entonces voy escuchando preguntas y vamos. Don Rodolfo, te voy a permitir activar tu micrófono, por favor. Adelante, don Rodolfo Arias. Sí, buenas noches. Buenas noches, don Rodolfo. Muy amable. Mire, mi pregunta, bueno, son básicamente dos preguntas. Uno, la pregunta número uno sería, ¿qué tan antideslizante es este piso? O sea, ¿qué nivel de peligrosidad tiene para la persona, digámoslo así, en un uso?
Esa sería como la primera pregunta. Y la otra pregunta estaría, pues viene ya con la parte de instalación, pero pues me estaría adelantando, es si había un piso de madera anterior o se quiere colocar sobre un piso de madera, ¿qué consideraciones técnicas se tendrían que tener sobre ese laminado? Ok, la primera pregunta, vienen diferentes tipos de texturas los pisos laminados. Entonces ahí obviamente vienen diferentes rugosidades, llamémoslo así, para diferentes tipos de superficies. Entonces ya dependiendo lo que ustedes necesiten, el cliente ya pues escoge ¿qué? Su piso de acuerdo a la rugosidad que necesite. Y la segunda pregunta, si se va a instalar sobre otro piso de madera, tiene que estar completamente firme esa base de madera, completamente firme. Si no está firme, no se puede instalar, no se recomienda instalar el piso laminado. ¿Listo? Bien, vamos a ver si puedo ver aquí. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? Bueno, aquí veo que ya como que pude hacerlo del video. Sí pueden ver un video que hice prepare. Sí, te confirmo, ya vemos tu Ah, pantalla. listo. Ok. Bien. ¿Escuchan bien mi voz? Sí, también. Bien. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero tenemos que saber qué área vamos a instalar o qué piso vamos a comprar y a eso le añadimos un 10% de desperdicio. Tenemos en cuenta lugares de especial cuidado o de especial atención, como son las entradas, las transiciones, los marcos de las puertas, puntos fijos y todo esto. Pues ya después nos dirigimos nosotros o le indicamos al cliente pues que se dirija a la tienda y escoja el piso laminado que mejor le parezca, dependiendo el grosor, el soporte a la abrasión, todo lo que hablamos ahorita, las diferentes texturas, como podemos ver aquí, las diferentes texturas o rugosidades que tienen los pisos laminados, pueden ver que unos vienen más rugosos que otros, entonces nos va a dar más agarre o van a ser más lisos dependiendo. Entonces el cliente siempre pues va a mirar o le vamos a recomendar qué pisos llevar. Ojo aquí un puntico especial, miren la manipulación de los pisos laminados. Los pisos laminados siempre se deben manipular en forma horizontal, nunca en forma vertical porque se pandean. Y si se pandea va a ser muy difícil instalarlos después. ¿Listo? Nuestros pisos laminados deben reposar en esta forma durante 48 horas previas a su instalación en el lugar donde se va a instalar y a una temperatura mayor de 18 grados centígrados. ¿Listo? ¿Hasta qué temperatura? Máximo 32 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, 48 horas previas a su instalación a una temperatura mayor a 18 grados. Bien. Esto debe estar esas 48 horas en el lugar donde va a ser instalado. No me sirve que lo dejen en el sótano y la instalación vaya a ser en un octavo o 10º piso. Diferentes materiales que necesitamos para el trabajo, pues una caladora, un serrucho, un taladro, una boquillera, lápiz, escuadra, metro, ingleteadora, ya si tienen, dependiendo. Eso ya es dependiendo con lo que lo vayamos a instalar. Vamos a hablar de la placa. La placa o superficie donde vamos a instalar nuestro piso laminado debe estar completamente a boquillera, o sea, lo más pareja posible. ¿Listo? Esa irregularidad que permite o esa tolerancia es máximo de 3 milímetros, sea una cresta o sea un valle en un metro cuadrado. Máximo 3 milímetros.
Esos 3 milímetros los debe cubrir ¿quién? El superlón. Ya ahorita hablamos del superlón. Entonces, la placa debe estar lo más pareja posible, lo más limpia posible, seca y firme. Tiene que cumplir esas 4 condiciones la placa para poder instalar nuestros pisos laminados. ¿Listo? Aquí, ¿qué está haciendo él? Está reforzando un poco esa impermeabilización con un polietileno, y ese polietileno lo suben sobre el muro más o menos 3 centímetros para que su acción de impermeabilizar sea completa. Y aquí, ¿qué está colocando él? Una espuma niveladora. Aquí en este tipo de espumas niveladoras, si ustedes van de pronto a un home center, a un ICI, a una tienda, cualquiera X, pueden conseguir los diferentes tipos de espumas niveladoras que nosotros aquí en Colombia llamamos Superlón. Ustedes ven eso como una espuma blanca y él tiene estas bases, también tiene una con foil, una que viene con plástico, dependiendo. ¿Cuál es la función de estas espumas niveladoras o superlón? El superlón tiene 3 funciones específicamente. La primera es aislar ruido. La segunda, aislar la humedad que viene de la placa hacia el listón para que no entre en contacto con ella. Y la tercera que acabamos de ver es cubrir irregularidades. ¿Cuáles irregularidades? Esas vallecitos o cresticas que no sobrepasen los 3 milímetros de altura, ¿listo? En un metro cuadrado. Ojo al superlón, el superlón es indispensable colocarlo cuando hablamos de pisos laminados. Si no hay superlón o esta espuma niveladora en la parte inferior del piso, automáticamente la garantía se pierde. ¿Listo? Bien. Vamos a ver el siguiente video, que es el corte de instalación. Cuando nosotros sacamos los listones de la caja, siempre debemos revisar que estén en perfecto estado. Y estas cuñitas que ustedes ven aquí, se utilizan para dejar el piso laminado separado del muro como mínimo 1 centímetro. Y estos dilatadores se colocan cada 50 centímetros. ¿Para qué? Pues para que podamos tener una dilatación perimetral pareja en todo el muro. Siempre debe ser de 1 centímetro como mínimo de dilatación perimetral. ¿Listo? Y debemos colocar nuestro piso laminado en forma de traba, como vemos aquí, así como cuando hacemos un muro, colocamos medio ladrillo, ladrillo completo, medio ladrillo, ladrillo completo y así, siempre en forma de traba. ¿Listo? Vayan anotando las preguntitas y ahorita cuando terminemos de ver los videos, damos la partecita de las preguntas. Ojo a este puntico que está acá. Esta lengüetica azul que traen los pisos de Cronotex, esta lengüetica no se quita. Esto no es para proteger el sistema de clic ni para proteger el listón. Esta lengüetica es parte del sistema de anclaje de clic. ¿Qué hace ella? Cuando este listón de la izquierda baja completamente, ella se retrae, en esta cajita se retrae, el listón de aquí baja completamente y ella vuelve y sale. ¿Para qué? Para evitar que se desarme hacia arriba la unión en los cabezales. ¿Listo? Entonces eso no se le debe quitar. ¿Por qué les digo? Porque he tenido casos que los instaladores le han quitado esas pestañitas y empieza a desarmarse los clics de los pisos laminados. Y aquí cuando terminamos aquí a tope contra el muro o empezamos una hilada, debemos tener en cuenta que ese tramo o ese pedazo debe ser mayor o igual a 40 centímetros. ¿Listo? ¿Para qué? Para que nos dé suficiente agarre y no se nos empiece a abrir la unión de los listones y se empiece a ver una separación entre los listones. Entonces ese pedazo para terminar o empezar una hilada debe ser mayor a 40 centímetros. ¿Cómo se corta? Siempre por el lado del revés. ¿Para qué? Para que la máquina, el disco, la sierra, la hoja, lo que sea, no nos despique el acabado del material.
sino nos despique la parte inferior. Acá venía lo que yo les quería explicar del sistema de traba. Si ustedes ven aquí, tenemos 2/3 de tabla, una tabla completa, 1/3 de la tabla. Y aquí, alrededor de esta tablita que les estoy mostrando aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas haciendo un amarre a esta tablita de la mitad. Entonces, para eso es que utilizamos este sistema de instalación que se llama en forma de trama, para que las 6 tablas que están alrededor de esta me hagan suficiente fuerza para que esta no se me desanclaje. No haya un desanclaje ahí, ¿listo? Y como les venía diciendo, ese pedacito con que terminamos o empezamos una hilada debe ser igual o mayor a 40 centímetros para que ese sistema de amarre sea lo suficientemente fuerte. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Estamos haciendo un sistema de sándwich. ¿Para qué? Para que este pedacito que está aquí o que nos llegue aquí contra el muro, este nos dé exacto a la distancia que debe haber de aquí donde termina la otra tabla hasta acá y dejando ese centímetro de dilatación. Y este pedacito no debe ser menor a 5 centímetros. Longitudinalmente no debe ser menor a 5 centímetros. ¿Listo? Ahí vemos que él coloca su pedazo y deja la dilatación perimetral. Sitios de especial interés, lo que yo les hablaba al principio. En los marcos de las puertas, pues es mejor cortar ese pedazo del marco, porque como ahí también tenemos que dejar 1 centímetro de dilatación, pues para que nos quede más o menos debajito del marco y no nos quede la caja aquí completa, que después tapar ese hueco es bastante molesto, ¿listo? De cualquier punto fijo, en este caso ellos están haciendo ahí, estos de calefacción, del sistema de calefacción, también se debe dejar ese espacio de dilatación perimetral. De cualquier punto fijo, sea el tubo de la baranda de una escalera, sea una columna en la mitad de la sala, también se debe dejar ese espacio de 1 centímetro perimetralmente. Tenemos este otro video que son los accesorios que se deben tener en cuenta para la instalación de un piso laminado. En este caso aquí tenemos una transición entre, digamos, un pasillo o una entrada principal y la alcoba. Entonces aquí en esta unión, en esta transición entre los dos pisos, si hay una altura mayor entre un piso y el otro, digamos en este caso que se colocó el piso laminado va a quedar más alto que la cerámica que está aquí en la parte de atrás. Entonces utilizamos un pilán de compensación o un perfil de compensación. Si estas dos alturas son iguales, entonces utilizamos un perfil de transición y se debe colocar en la transición de cada una de las áreas. Por ejemplo, entre la sala y el hall, una transición. Entre mi hall y mi alcoba, una transición. Entre mi alcoba y mi baño, una transición. Entre mi baño y mi hall, otra transición o compensación dependiendo la altura de los dos pisos que están instalados. ¿Listo? Entonces aquí en este caso utilizamos, como está nivelado, vamos a utilizar un pirlán de transición. Tenemos que tener en cuenta esto, señores, señoras, los guardascobas deben ser especiales para piso laminado. ¿Por qué? Porque en muchos casos he visto que instalan pisos y en su acabado final le van a colocar un guardascoba en vinilo o en madera que en su grosor es menor a los 12 milímetros de lo que normalmente viene un guardascoba para piso laminado. Entonces, si es menor a esos 12 milímetros y tenemos de dilatación perimetral 1 centímetro, entonces se nos va a ver ese hueco porque como los muros no son completamente rectos y regulares, entonces se nos va a ver
pedacitos que se ve el hueco allá de la dilatación perimetral que se dejó para el piso laminado. Entonces, por eso siempre recomendamos utilizar los guardascobas que vienen pues para piso laminado. ¿Listo? Estos dilatadores que utilizamos al principio los quitamos y los reemplazamos. En este caso, pues son unas pinzas para poder instalar nuestro guardascoba. Aquí en Colombia casi no manejamos este tipo de guardascoba que viene con sus rinconeros y sus esquineros. No, nosotros utilizamos el guardascoba tradicional, que es el que toca acolillar, bien sea pues en un rincón o en una esquina. ¿Listo? Bien, ahí ya vimos los accesorios. Y vamos a ver el cuidado que tenemos tener. Se puede aspirar o se puede barrer los pisos laminados. Y miren acá, con una mopita o un traperito bien escurrido. Aquí dice que no exceso de agua, sino casi seco. Mejor dicho, con medio humedecido el trapero o la mopa, podemos hacerle el aseo a los pisos laminados. Siempre en dirección a la veta del piso. En las patas de los muebles, tratar de ponerle siempre sus espumitas o sus fieltros. En las sillas de los escritorios, los acrílicos o un plástico que proteja, un plástico grueso que proteja eso ahí para que la durabilidad del piso pues sea mayor, ¿no? Porque como nos comentaba ahorita un señor, nos hacía la pregunta de por qué se desgasta tanto en las uniones, pues es donde más se recibe el golpeteo y donde más se van a espicar. Aquí, ¿qué está haciendo él? Él simplemente se le cayó la caja de herramienta en la mitad de la sala y él va a reemplazar ese listón que se averió. Entonces simplemente cortó el anterior listón, le quitó el sistema, a la hembra le quitó el sistema de agarre para poder pegar un listón a otro y reemplazó su listón con mucha facilidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Tenemos el señor Ernesto Parra, si deseas encender tu micrófono, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. A ver, te hago una preguntita. Yo tengo presupuestado para dentro de un mes acá en mi casa instalar el piso laminado. Yo vivo en una finca y tengo perros, pero perros grandes, dos pastores alemanes. ¿Sí se podría instalar el piso laminado o los perros sí me rayan el piso? Lo único que tendría que tener cuidado con los perritos o con cualquier tipo de mascota es que no se vayan a orinar, porque con ellos tienen la costumbre de orinar en un solo lugar, que no vayan a orinar encima del piso laminado. Pero las Porque uñas, eso, pero por las uñas y el peso de los perritos no hay ningún problema, bueno, y no hay entonces, ningún inconveniente. bueno, discúlpame, entonces, ¿cuál me recomiendas de los que dijiste ahora? Ya tocaría que se acerque a una de las tiendas y observe el que su merced quiera. Por ahí un tráfico de 8 milímetros, una C4 clase 32 en adelante. Listo, muchas gracias. Feliz noche. Listo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Doña Doris Torres. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es con el piso brillante. Sí, Ese señora. piso brillante, cuando se desgasta ese brillo, ¿hay forma de volverlo a recuperar, de pulirlo y volverlo a lacar? No, señora. No. No, porque si estuvimos en la parte inicial de la charla, yo les he explicado a ustedes que esa capita de overlay que tiene los pisos encima es muy delgada, eso viene en micras. Y debajo viene una fotografía impresa en un papel. El papel es un papel común y silvestre, entonces es muy delgadita esa capa. Esas dos capitas son muy delgadas, entonces si entramos a pulirlo, vamos a retirar esas capas con mucha facilidad.
Entonces ahí ya se nos va a ver la lámina de HDF y no podemos hacer nada más. Esa es la desventaja que tienen los pisos brillantes. Se desgastan o su desgaste se ve en menor tiempo que los pisos mate. Entonces, con los pisos brillantes sí hay que tener bastante cuidado para que no se desgasten tan rápido. Sí, señora. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo se puede guardar un piso acá en Bogotá 48 horas cuando hay veces la temperatura no alcanza los 18 grados? Cuando la temperatura es menor a los 18 grados, recomendamos tener aire acondicionado. Porque si no, el piso va a tener cambios bruscos de temperatura y no se va a comportar de la mejor manera y puede crecer más de lo normal o puede decrecer más de lo normal. Entonces, esas 48 horas son para que él se aclimatice al nuevo ambiente, pero debe cumplir esa especificación técnica que es sobre los 18 grados centígrados. Perfecto. Si es una temperatura, digamos, mayor de los 32 grados o menor de los 18 grados centígrados y no tenemos un aire acondicionado que nos regule esa temperatura, no es recomendable instalar el piso laminado ahí. ¿Listo? Perfecto. Más o menos me podría indicar cuál es el costo de instalación por metro cuadrado. No, instalación, yo sí no tengo idea, pero eso debe Ok. estar más o menos por caro 16.000 pesos por metro cuadrado. Más o Perfecto. menos, dependiendo Bueno, también el material, ¿no? ok, muchas gracias, muy Ok. amable. Hay uno que me dice don Jorge Julio. Jorge Julio Cardona tiene una pregunta. Sí, Le escucho. bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. Mauricio, buenas noches. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que cuando uno va a instalar el piso y se pretende hacer una línea perdida, me parece a mí que si hace uno el corte con canteadora, digamos, en un extremo, no se logra un buen empalme. Yo ya instalé una pieza y como tal, para lograr que hubiese una buena línea perdida, mm, se aumenta el desperdicio por ser una lámina casi completa. No sé si me haga entender. Porque las No le pestañas como entiendo tal, no, bien a qué se refiere con línea perdida. pues o sea, cuando uno empalma las pestañas del piso, Sí, mm, realmente eso no tiene sino una posición a la hora de ensamblar. sí, Entonces, señor. si uno tiene un tramo ya donde la pieza le corta a uno área, tiene que cortar uno cada pieza por el ensamble de cada una de ellas. Ok. Discúlpeme, le hago la pregunta. ¿Para qué usted hace ese corte ahí? Porque, digamos, el área, por ejemplo, dependiendo de la longitud que venga el piso, Sí. no cumpliría con la longitud exacta de la pieza, entonces yo tengo que hacer el corte. Entonces, cuando yo hago el corte, el resto del material es un desperdicio por el corte o se hace un filete con la canteadora. Listo. Ya le entendí la pregunta. Ahí es donde, como su merced decía, nosotros iniciamos siempre desde un punto, digamos, los pisos míos vienen para instalarse de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás. Entonces, siempre yo voy a tener el corte en los rincones, o sea, donde termina el muro y ahí ese corte que no queda muy bien hecho me lo debe tapar el guardascoba, porque el guardascoba debe quedar encima del piso laminado, pisando, valga la redundancia, el piso y me debe cubrir ese corte. Por eso les recomendaba yo cortar siempre por el revés de la tabla, no por el lado del derecho, o sea, por donde está el acabado del piso, no, por el revés, para que el despique de la pieza sea en la parte inferior y no se note tanto. ¿Listo? Entiendo, Mauricio. Excelente la explicación y tal vez nos entendimos muy bien en esa parte. Pero ahora, Ok, pero mi pregunta es, la pieza que yo acabo de cortar sí, pierde una de las pestañas de ensamble. sí, ¿Se, señor. se considera desperdicio? Normalmente, cuando yo termino una hilada,
Exacto. Digamos, yo corté los 40 centímetros que necesito, ¿cierto? Como mínimo. Terminé con 40 centímetros, entonces me va a sobrar un pedazo casi de 80, Correcto. 85 centímetros. Con ese 85. pedazo, si yo corté el de 40 aquí, que era una hembra, al lado de aquí para empezar la siguiente hilada, esa pieza me sirve como macho. Entonces puedo empezar con esa pieza, porque es una tabla de 80 centímetros, más de 80 centímetros, puedo utilizarla como un silvestre. ¿Listo? Ya entiendo. O sea, no se solo simplemente se gira y el borde que se cortó queda para la parte que Exacto. iría contra el muro. Sería como rotarla 180 grados para que ensamble. Y el corte Exacto. quedaría O sea, hacia el muro. ella misma le va a dar el derecho a la tabla, porque si yo corté, como le digo, yo terminé mi pieza con un macho, o sea, necesité un macho para instalarlo terminando mi lado izquierdo. Para empezar mi siguiente hilada necesito una hembra. Por eso el sistema viene machimbreado. Un macho y una hembra. El macho encaja dentro de la hembra. Entonces, si yo terminé con un pedazo que es macho, un clic de anclaje macho, la siguiente hilada debo empezar con una hembra y ese pedazo me va a servir para ahí. No se considera desperdicio. Bueno, pues lo reconozco yo ahí, fue mi primera instalación y pues ahí yo sí tuve, tal vez no presente el tema del desperdicio, pero pues Sí, para eso estamos, para aprender. claro, y para eso Debe son ser. estos cursos. Sí, señor, para eso son estas charlitas. Bien. Eh, de antemano, Mauricio, muchas gracias para no extenderme, pero entonces la base es empezar de derecha hacia izquierda. Hablo de mis pisos, porque es que Sí, cada fabricante tiene un proceso de claro. instalación básico, pero a veces hay unos que vienen para instalar de izquierda a derecha. Y hay otros que vienen como el videito que les iba a mostrar aquí, que es espina de pescado, que es otra forma de instalar el piso laminado también. Ah, ok. Y ¿Listo? siempre, siendo este el piso, se debe empezar con la hembra puesta hacia la derecha. En mi caso, el macho es el que va a la derecha y la hembra va a la izquierda, en mis pisos. Listo, sí, exacto. Ahí toca referirse a las instrucciones que vienen en la etiqueta de la caja y como les digo, uno antes de empezar a instalar debe hacer un despiece porque yo tengo que medir, digamos, si mi lámina viene de 1,20 o de 1,30 o de 1,40, dependiendo del largo de cada lámina, yo tengo que hacer un despiece de mi área antes de empezar a instalar. ¿Para qué? Para saber que el pedazo con el que yo termino no sea menor a 40 centímetros. Entonces, ahí deben tener en cuenta todos esos pequeños detalles. ¿Listo? Bueno, no, partiendo de antemano, muchas gracias, Mauricio. La charla está muy buena y muchas Ok. gracias por aclarar las dudas. Para los que están ahí escuchando en este momento, es muy importante lo del despiece y cómo empezar. No es que voy a empezar a tirar y empecé a instalar. La verdad es que hay que analizar Hay que muy bien el hacer un área. despiece, sí, señor. Bueno, Mauricio, muchas gracias, muy amable. Ok, Hasta luego. listo. Don Juan Carlos Rojas tenía una pregunta. Tengo dos preguntas, pero ahorita que dijo sobre los 40 centímetros me quedó claro, o sea, los 40 centímetros es la pieza máxima mínima que puede quedar de punta hacia la pared Sí, señor. Sea empezando o terminando. o Debe terminando. ser, ese tramo no debe ser menor a 40 centímetros. Ah, ¿Listo? correcto. Ya me quedó Listo. claro. Otra pregunta, Señor. como estamos hablando de temperatura, ¿esos pisos se comportan bien en climas muy cálidos, húmedos? Digamos que la temperatura, normalmente temperaturas de 38, 40 grados, 35 grados. Listo, ya les respondo. Ingrid, ¿cuánto tiempo más tenemos? Mauricio, adelante, no te preocupes. No tenemos mucho tiempo, pero igual nuestros especialistas creo que tienen algunas inquietudes, lo dejo a tu criterio.
Ok, listo, perfecto. Bueno, esa pregunta, como yo le respondí ahorita a la señora Doris, nosotros tenemos que tener una temperatura entre 18 y 32 grados máximo. Nosotros tenemos un clima tropical, estamos en un país de clima tropical donde la humedad relativa, o sea, del aire es bastante alta y el nivel freático de la tierra también. Si nosotros no contamos con un sistema de enfriamiento o regulación de la temperatura entre esos 18 y 32 grados, no instalemos piso laminado. Porque él va a Correcto. tender a absorber mucha humedad y va a tender a crecer, 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 crecer. Y en un momento va a tocar a tope con las paredes y va a hacer esto. Se va a levantar en el centro. Entonces, si no tenemos aire acondicionado para regular esa temperatura, no es recomendable instalar piso laminado. Correcto, ¿Listo? me quedó claro. Muchas Bien. gracias. Don William Muñoz, ¿lo escucho? Don William, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera, mira, ustedes todavía están manejando el sistema CLIP. Sí, señor. ¿Y por qué ese sistema es tan complicado cuando uno corta una pieza a lo largo? Tiene que uno tener mucho en cuenta el corte porque se sale cuando necesito, digamos, terminar a la pared, corta uno la pieza a la mitad y ese sistema CLI queda muy perdido, sobre todo las personas que están empezando empíricamente van a sufrir mucho con ese problema. Ahí sí ya es cuestión de manejo, don William. Ahí sí ya es cuestión de, ¿cómo se llama eso? Pericia en el arte. Porque sí, longitudinalmente, yo me refiero o sea, le entiendo que es cuando uno corta el ancho de la tabla que longitudinalmente queda una tirita muy delgada, se encaja y ella con el tiempo, antes de terminar la instalación, empieza como a zafarse. Sí, pero eso es, para esos que son, debe ser mayor ese tramo de 5 centímetros para que él pueda agarrar bien o por su mismo peso, él caiga y no se desarme. ¿Listo? Entonces, esa es la parte que hay que tener en cuenta también en ese tramo longitudinal para rematar o para terminar la instalación del piso. Sí, señor. Sí, porque realmente es un dolor de cabeza ese remate en esa parte y siempre casi toca rematarlo casi pegándolo porque realmente la pieza así sea de 8 o 9 no trabaja muy bien. Le soy sincero y no es muy... Yo he emigrado ya a pisos canadienses por ese problema, porque no... es muy complicado y las garantías se presentan mucho ese problema de que se zafa esas piezas a ese lado por ese motivo. Ese sistema CLI ahí en esa parte es demasiado traumático. Gracias. Aunque pues también depende del fabricante, porque hay fabricantes de fabricantes, ahí sí hay que hablarlo así. Por lo menos mis pisos tienen un buen sistema de agarre en su clic, pero sí he escuchado que varios otros fabricantes sí tienen ese problemita, entonces ya es depende de la marca que se utilice, sí señor. Sí, Sí, en eso porque sí. cuando supuestamente ese piso es algo modular, ¿no? Y que queda flotante. Sí, Al señor. tratar de un cliente tratar de organizarlo y para transportarlo a otro lado, se presenta mucho problema con ese sistema CLI. Ah, cuando se va a desarmar y armar en otro lugar, hay que tener Exactamente. cuidado porque de pronto se puede presentar que al desinstalar el material se rompan los sistemas de clic y ahí sí queda bailando eso, ahí no queda suficiente agarre, entonces se van a zafar. Ok, gracias. Ok, doña Carmen, ¿tiene alguna pregunta? Carmen Martínez. No se le escucha, doña Carmen. Active el micrófono. ¿Ya? Listo, ya. ¿Ya? Ya. ¿Ahora sí? Sí, señora. Nosotros instalamos los pisos laminados en la casa, pero resulta que tocó hacer una obra después y se rayaron demasiado.
En ese momento, ¿qué se tiene que hacer para poder que vuelvan a restablecerse, para que se vuelva a utilizar, poder volver a utilizar esos pisos, o tocaría cambiarlos? O sea, ¿se rayaron bastante? Sí, porque quedó mal hecho un baño, se instaló el piso y se dañó con la arena, y con eso se Sí. dañó. No, ahí Se sí, quedó como, señora Carmen, ahí sí le cuento que es mejor cambiar el piso, porque ya el acabado final ya se le dañó. Y lo que les explicaba ahorita, este piso no se puede, no se recomienda encerarlo, sellarlo, ni volverlo a lacar, ni hacerle ningún tratamiento. Entonces es mejor cambiar ese tramo del área donde se dañó. Sí, señora. bueno, Sí. gracias, muy amable Ok, y muy buena bueno. la conversación, muy interesante. Ay, Gracias. muchas gracias. Me alegra que le guste. Bueno, ¿alguien más tiene otra preguntita? Don Pablo, por acá lo veo. Don Fernando Silva, si deseas activar tu micrófono, don Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta la condición de los 40 centímetros, iniciando mínimos o finalizando una línea, ¿cuál sería el procedimiento para instalar las láminas en un espacio, digamos, de 250 centímetros, de 260 o de 270 centímetros, que no me cumple con esas condiciones? No le entendí muy bien la pregunta. ¿Me la puede Bueno, repetir? si yo debo dejar una pieza Sí, mínimo de 40 centímetros al final o sí, al señor. iniciar una línea y tengo un espacio de 250 centímetros, me daría 240 de las dos láminas y me quedaría un pedacito de 10 centímetros al final. Ok. ¿Cómo se maneja esa situación ahí? Le cortas a la primera tabla, le cortas 30 centímetros. Ya, correcto. O sea, siempre que se requiera manejar una pieza de ese tipo, digamos, Sí. de entre 250 y 270, hay que sacrificar un pedazo. Ahí sí vamos a tener mayor desperdicio. Sí, señor. Ya, correcto. Muchísimas gracias. Ok, con gusto. Listo. Don Félix. Félix Castellanos. Adelante. Bueno, mientras don Félix nos contesta, aquí en el chat me dicen que cómo se debe, que si en las escaleras va pegado y con qué se pega. Sí, señor, en las escaleras sí va pegado, ahí sí no es instalación flotante, sino ahí sí va pegado, tanto en el paso como en el contrapaso, y va pegado con PL285. Recomiendo PL285 o un adhesivo de doble contacto. No recomiendo utilizar ni siliconas tipo Patex o tipo topes que forman un cordón. No, un pegante, un adhesivo de doble contacto donde se deba imprimir completamente la superficie del paso y de la tabla, dejar secar 10 minuticos y ahí sí unirla a los dos. ¿Quién me está hablando? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hágame un favor. No entendí bien a dónde estaban instalando el piso y se le cayó la herramienta a la persona que estaba instalando. Hicieron ese corte ahí, no lo entendí. ¿Usted hubiera tan amable explicármelo? Claro que sí, señor. Ok, gracias. Para no desarmar todo el piso que ya instaló, él simplemente cogió la tablita de la mitad, hizo un corte antes donde termina el listón, él hizo un corte Sí, y sí, con un destornillador removió los pedacitos que se anclan a los demás listones, o sea, el correcto. sistema de clic lo desarmó y después cogió y al sistema de clic que yo les mostraba al principio, que él tiene como una uñita en su parte inferior, esa uñita la volvió lisa.
Mauricio, creo que se fue tu audio. ¿Me confirmas, por favor?